Saludos cordiales, les habla el ingeniero Manuel Macías desde Soixa, Ecuador. En esta ocasión se trae una hoja de diseño de cimentación de las zapatas aisladas. Se va a explicar en este corto video cómo ingresar los datos y qué significan cada uno de estos valores. Los datos a modificar serían todos los valores que están en color amarillo. Entonces, QA vendría a ser la capacidad admisible del suelo, F'C vendría a ser la resistencia cilíndrica del hormigón, Fy, la fluencia del acero, este F(S) vendría a ser un factor de seguridad en el caso hipotético de que no tengamos la certeza de ciertas condiciones locales. Por decir, si nosotros tenemos un estimativo de una capacidad admisible del suelo, nosotros podríamos utilizar este factor de seguridad mayor a 1 para tener una consideración de reserva en el diseño, por así decirlo. P sub Z vendría a ser esta carga axial que se aplica desde la columna a la zapata. M sub X vendría a ser el momento en el sentido de las X y M sub Y el momento en el sentido de las Y. Aquí también se presentan estas tres consideraciones, que vendría a ser esta carga axial, pero ya mayorada por una combinación de diseño. Al igual que los momentos. Estos valores de aquí, iniciales, saldrían de las cargas netas. Podría ser a través de un cálculo de algún programa, es decir, esta carga neta ya incluiría la carga viva, la carga muerta y la sobrecarga, es decir, pesos netos. En esto de acá vendría a ser ya la multiplicación del factor de 1.2 por carga muerta más 1.6 de carga viva. Entonces, al igual que los momentos. C1 y C2 vendría a ser el ancho de las columnas o de la columna que aplicaría sobre la zapata. El H vendría a ser la altura total de la loseta inferior de la zapata. El R vendría a ser el recubrimiento. Este recubrimiento, cuando son expuestos al suelo, se considera que como mínimo debe ser de 7 o 7.5. D vendría a ser el peralte, es la resta de la altura menos el recubrimiento. Este BPCX y BPCY vendrían a ser los brazos de palancas en ambos sentidos. Aquí existen unas líneas segmentadas en el cual da la posibilidad de poderla hacer excéntrica la zapata o trabajarla de manera concéntrica. Estas formas, estos valores tendríamos que ingresarlos, por ejemplo, en el caso de trabajar con una zapata concéntrica, es decir, que nuestra columna estaría en el centro de esta zapata, este valor vendría a ser esta B dividido para 2 menos C sub 2 dividido para 2, o lo mismo que vendría a ser B menos C sub 2 dividido para 2. Entonces nos saldría este valor de BPCX. De igual manera, en el sentido de las Y, si nosotros queremos ingresar este valor, tendríamos que restar el valor de la longitud menos el valor de C2, de C1, dividido para 2. De ahí en adelante, la hoja de cálculo está concatenada. Aquí hay una determinación del área del cimiento y aquí se hace un proceso aproximado. Es decir, este valor de B podríamos nosotros ingresar y automáticamente aquí se va a ver una variación. Este es un primer valor que nos permite hacer un precálculo para tener unas dimensiones aproximadas de acuerdo a las presiones del suelo que se encuentran en la parte de aquí abajo. Una vez que hemos chequeado de que estas presiones es correcta, esta presión es correcta, entonces nosotros procedemos a ingresar los valores a determinar de nuestra zapata. Es decir, ingresamos los verdaderos valores tanto en el sentido de las X como en el sentido de las Y. Luego la hoja de cálculo nos permite calcular la excentricidad
por efecto de un peso neto, es decir, por cargas netas. Luego se determina la reacción del suelo, como ya vimos anteriormente, y una vez que se ha determinada la correcta reacción del suelo, de acuerdo a nuestra capacidad portante en función de un estudio de suelo, procedemos nosotros a calcular las excentricidades ya de acuerdo a una carga de diseño, es decir, con las cargas mayoradas. De aquí nosotros calculamos las reacciones que va a tener el suelo de acuerdo a las excentricidades. Una vez que hemos cumplido y chequeado eso de ahí, procedemos a hacer un diseño a flexión, tanto en el sentido de las X como en el sentido de las Y. Aquí se presenta un valor F, S extra, es decir, también existe la posibilidad a partir del factor de seguridad en la parte de arriba, de poder incrementar este momento último por un factor de seguridad. Es decir, si queremos ser un poco más conservador, nosotros podríamos utilizar por 1.05 o 1.10, que significaría que estamos incrementando en un 5% o en un 10% este valor último. Este momento último en ambas direcciones, aquí está concatenado de que se elija el mayor, y vamos a hacer prácticamente un chequeo entre el peralte asumido, de acuerdo a una altura asumida inicialmente, y un peralte ya calculado en función de las solicitaciones de las cargas. Aquí vemos que estamos cumpliendo con eso y el programa automáticamente asume el valor mayor. Entonces aquí está concatenado, calcula el acero en el sentido de las X y en el sentido de las Y, y llegamos a lo que son la selección de las varillas. Aquí tenemos la posibilidad de elegir el diámetro de la varilla, es decir, si elegimos una varilla de 12, nos dice que necesitamos 27 varillas, en este caso, de acuerdo a los datos iniciales, cada 10 centímetros. Si queremos cambiar una de 14, nos dice que utilizamos 20 varillas cada 14. Y de igual manera en el sentido de las Y. Aquí hay un gráfico representativo de cómo irían las disposiciones de las varillas en ambos sentidos. Luego se realiza un diseño al cortante donde se verifica que nuestro peralte, nuestra altura de la zapata, está cumpliendo de acuerdo a las presiones del suelo. Es decir, que no se requiere de ningún refuerzo de estribo. Estamos cumpliendo aquí de acuerdo a el esfuerzo admisible de corte del concreto. Y por último se realiza un diseño al punzonamiento, es decir, que no se va a fisurar nuestra cara de la zapata una vez aplicadas nuestras cargas máximas de acuerdo al diseño. Y también procedemos a hacer una verificación, por último, de la resistencia al punzonamiento de nuestro concreto. Esta hoja de cálculo incluye un pequeño plano guía que se brinda a ustedes, donde se verifica una manera rápida y sencilla de poder graficar nuestros aceros para el proceso constructivo. De igual manera se coloca aquí un resumen de una planilla de acero donde se grafican prácticamente las longitudes de corte y las varillas total a utilizar. Eso sería todo de momento con respecto a esta herramienta de diseño de cimentaciones aisladas y superficiales, y nos veríamos en una próxima ocasión. Éxitos.